Por tu gracia presenta. Vamos a pedir al Espíritu de Dios que sea quien nos guíe, amén. Oremos. Señor amado, te agradecemos, mi Dios, por esta oportunidad que nos das de venir, Señor, a tu palabra y, Señor, meditar en ella. Mi Dios, queremos que sea tu Santo Espíritu hablando a lo más profundo de nuestro ser, transformando nuestras vidas. Señor, que podamos cada uno de nosotros, Señor, traer gloria a tu nombre, Señor, al recibir tu palabra y, Señor, no tan solo ser oidores, sino hacedores de ella. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que nos das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fuimos a través de la Escritura y nos vimos en la Escritura cómo el ser miembro de una congregación es algo bíblico, algo que la Escritura nos enseña, que tenemos nosotros que pertenecer a un redil, ¿verdad? Un redil, dijimos nosotros, que es como un corral, ¿verdad? Y la imagen que tenemos es, no la imagen de un corral como nosotros conocemos, donde ponen a los animales, vacas o caballos o ovejas, sino la imagen es de una cueva, ¿verdad? Una cueva en la montaña, y entonces ahí es donde los pastores allá en Israel llevaban a sus ovejas a pasar la noche y la metían en esa cueva, y en esa cueva había paja para que se alimentaran las ovejas y pasaran la noche, y ese era su redil, ese era el lugar donde eran cuidadas, y el pastor entonces se acostaba, ¿verdad?, al frente de la cueva, a la entrada de la cueva, para cuidar de que no entrara ningún animal que fuera a atacar a las ovejas. Él pasaba la noche ahí a la entrada de la cueva con fuego, un fuego encendido para calentarse un poco, y de esa manera cuidaba las ovejas. Entonces, la imagen es de que las ovejas pertenecen a un redil. Y entonces vemos nosotros que ese redil es la congregación local a la cual tú perteneces. Y esta es tu congregación. Visión de Gracia es tu congregación local donde Dios te ha traído. Muchas veces pensamos nosotros, es decisión mía, es casualidad que estoy aquí, pero la realidad es de que sabemos que no es así. Sabemos que todas las cosas están ordenadas por Dios y es por la voluntad de Dios. Entonces tú estás aquí no porque tú quieres estar aquí, sino porque Dios quiere que tú estés aquí, porque es al redil que Dios te ha traído. Y en el redil donde Dios te ha traído es el redil donde tú te alimentas, donde tú eres cuidado, donde Dios te bendice, donde Dios te hace crecer y te hace servir para glorificar su nombre. Y entonces perteneces a esta congregación local. Sin embargo, nosotros no somos miembros tan solo de una congregación local, sino de acuerdo a la Escritura, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y fue lo que leímos nosotros hace rato en el pasaje de 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 en adelante. Vamos a ver 5 puntos, 5 descripciones de lo que es ese cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿verdad? Hablamos de que nosotros somos cristianos y pertenecemos a la iglesia del Señor y pertenecemos al cuerpo de Cristo, y que la iglesia no es el templo, ¿verdad? Y la confusión de mucha gente es pensar siempre de que la iglesia es el templo. No, la iglesia está hablando de nosotros, la gente, la congregación, la gente que se congrega en el templo. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, nosotros pertenecemos a una iglesia local, pertenecemos a esta iglesia, a este redil, Visión de Gracia. Sin embargo, nosotros entendemos que como cuerpo de Cristo pertenecemos a miles y millones de gente alrededor del mundo que son hijos del Señor Jesucristo, hijos de Dios, lavados por la sangre del Señor Jesucristo, que formamos entonces el cuerpo de Cristo, la iglesia. Amén. Y entonces la Escritura describe a la iglesia de diferentes maneras, y vamos a ir cuando menos cinco descripciones que hace la Escritura acerca de la iglesia. ¿Quién es la iglesia y qué es la iglesia? En primer lugar, como ya lo dije, la Escritura dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Y ya leímos 1 Corintios
12:12. Pero ahora vamos a leer 1 Corintios, capítulo 10, versículo 16, para que veamos lo que dice ahí, el versículo 16 y 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, como con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y entonces está hablando aquí acerca de la comunión, ¿verdad? Y se está refiriendo que todos los que participamos de esa copa y participan de ese pan, pertenecen a un solo cuerpo, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, la iglesia. En Efesios capítulo 1, versículo 22, la Escritura también hace mención de esto. Ahí en esta carta de Efesios dice, capítulo 1, versículo 22 y 23, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Amén. Y como cuerpo de Cristo, nosotros somos quienes hacemos la función, el trabajo de Cristo aquí en la tierra. En otras palabras, somos los representantes de Cristo. En la Escritura dice que nosotros somos embajadores de Cristo, también en Corintios lo menciona, y entonces nosotros hacemos el trabajo de Dios aquí en la tierra. Nosotros somos quien predicamos el Evangelio, nosotros somos quien mostramos el amor de Cristo, nosotros somos quien servimos en este mundo, siendo luz y sal, dice la Escritura, haciendo la diferencia en este mundo. Somos el cuerpo de Cristo que transformamos el mundo, siendo nosotros estos instrumentos de Dios, llevando entonces la palabra de Dios a todos aquellos que lo necesitan. El cuerpo de Cristo es quien hace este trabajo. Entonces, ese es el primer punto, número 1, que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Ahora vamos al siguiente punto, número 2. Nosotros también dice la Escritura que somos la congregación de los santos, la congregación de los santos. En 1 Corintios, capítulo 1, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, la iglesia, nosotros somos la iglesia, somos la congregación de los santos. Cuando nos referimos a que somos santos, es porque no hacemos milagros, ¿verdad? No es porque nos prendan velas y podamos hacer milagros, sino que nosotros somos santos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué somos santos? En primer lugar, haber sido lavados con la sangre de Cristo. Amén. Segundo lugar, por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Tercer lugar, por la palabra de Dios. Cuarto lugar, congregarnos. Amén. Nos santificamos cuando estamos congregando. Y quinto lugar, las tribulaciones. Entonces, esas son las 5 maneras como nosotros somos santificados, somos apartados, somos hechos santos. ¿Okay? En primer lugar, número 1, lo más importante es que hemos sido hechos santos por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que nos lavó con su sangre. Cuando Él te lavó con su sangre fue porque tú te arrepentiste de todos tus pecados, le pediste perdón a Dios, y Él entonces en fe, tú crees que Él te limpió, te lavó todos tus pecados, y entonces dijimos que eres más blanco ahora que la nieve, ¿verdad? Tu vestidura, tu alma es limpia, amén. Y entonces Él no tan solo te lavó, sino también te compró en esa misma obra, te compró, te redimió, y también detuvo la ira de Dios que venía sobre de ti. No más eres enemigo de Dios, ¿te acuerdas? Que ahora estabas enemistado con Dios, pero ahora has sido reconciliado con Dios,
y entonces ahora tú estás en paz, porque hemos sido reconciliados por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Y entonces tenemos paz para con Dios, Padre. Entonces la ira de Dios ya no viene sobre nosotros. Amén. Entonces esa obra redentora de Cristo, y si ven qué hermoso todo lo que Cristo hizo por nosotros, nos ha hecho santos. Y entonces podemos decir que somos perfectos en Cristo Jesús. Y por lo tanto nosotros hemos sido apartados, hemos sido hechos santos de Dios. Amén. Ahora dile a la persona al lado, yo soy San Mario. Dile, preséntate con tu nombre y ¿cómo te llamas tú? San Juan Carlos. San Juan Carlos. ¿Y tú? Santa Cecilia. Santa Cecilia. Y así. Todos los que en fe hemos pedido perdón a Dios por nuestros pecados, nos hemos arrepentido y hemos recibido a Cristo, le hemos dicho, sí, Cristo, tú eres nuestro Salvador. Entonces Él nos ha santificado y nos ha hecho santos. Y dice la Escritura que ante Dios nosotros somos perfectos. ¿Sí? Perfectos. Ahora, no le preguntes a tu esposa si eres perfecto. Sino dile a tu esposa que eres perfecto. Dile, yo soy perfecto, dile. En Cristo Jesús soy perfecto. En Cristo Jesús yo soy perfecto. Como que no lo creen, ¿verdad? No, humanamente no somos perfectos. Humanamente seguimos pecando y seguimos en nuestra lucha de la carne. Pero ante Dios somos perfectos. Ahora, ¿por qué somos perfectos ante Dios? Y ya se los he mostrado otra vez, lo voy a mostrar una vez más. Fíjense la imagen que tenemos. La sangre de Cristo te lavó. La sangre de Cristo pagó por tus pecados. La sangre de Cristo te dio paz para con Dios. Y dice la Escritura que tú estás cubierto, escondido en Cristo Jesús. Dios no los mira a ustedes, sino los mira a Cristo enfrente de ustedes. Dios dice, mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No hay nada en Él imperfección. ¿Por qué? Porque así está cubierto con Cristo, el Hijo amado de Dios. Amén. Entonces ese eres tú, ese soy yo, ¿verdad? Cubiertos en Cristo. Y eso es lo que nos hace perfectos. No nuestra obra, no quienes somos nosotros, sino lo que Cristo hizo por nosotros. Por lo tanto, entonces nosotros somos santos, perfectos. Amén. No hay más culpa sobre nosotros. Ahora, eso no quiere decir que tenemos licencia para pecar. No lo malentiendan, ¿ok? Porque desgraciadamente hay muchos que piensan que entonces ahora tengo licencia para hacer lo que yo quiera. No. Si tú crees que Cristo te ha cubierto, entonces ahora tú, en agradecimiento a lo que Cristo ha hecho por ti, vas a vivir en santidad. Vas a vivir tratando de ser el mejor esposo, el mejor ciudadano, la mejor persona, corrigiendo tus faltas, siendo transformada tu mente con la Escritura de Dios, viviendo en santidad para Dios. Amén. Bueno, entonces, santos por eso, somos santificados porque ahora tenemos algo que antes no teníamos, que es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Somos templo del Espíritu de Dios. Dios vive en nosotros. Hemos sido sellados por el Espíritu de Dios. Quiere decir que estamos seguros en Dios. El Espíritu Santo es la prueba de que pertenecemos a Dios. Amén. Número 3, la palabra de Dios nos santifica. Porque conforme tú vas estudiando la palabra y vas descubriendo cosas que no conocías antes, pero que ahora conoces en la palabra, tu mente va siendo renovada. Tu manera de pensar y de hablar y de sentir va siendo renovada. Por lo tanto, entonces te santificas. Porque antes hacías cosas, pecabas porque estabas en la ignorancia. Pero ahora conoces la verdad de la palabra de Dios y dejas esa vida. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Te estás santificando. Porque antes hacías lo malo, pero ahora aprendiendo la Escritura comienzas a hacer lo bueno, a vivir para Dios. Amén. La Escritura dice, ama a tu esposa y da tu vida por ella. Antes tú no entendías eso, pero ahora en Cristo Jesús entiendes ese mandato de la palabra y entonces sabes que quiere decir que tienes que morir, entregar tu vida por tu esposa.
no importa el sentimiento si la quieres o no la quieres. Lo que importa es tu posición en Cristo Jesús, si eres cristiano o no eres cristiano. Si eres cristiano, entonces estás obligado a ¿qué? A amar a tu esposa, morir por ella, entregarte por ella. Amén. Amén. Algo que no conocías antes, ahora lo conoces. Y eso entonces, ¿qué hace? Te santifica. Amén. Y número 4, la congregación. Si tú dejas de venir a la iglesia, ¿qué es lo que pasa cuando no vienes a la iglesia? Te sientes solo, te sientes tentado, estás a la merced del enemigo, ¿verdad? Pero cuando te congregas, ¿qué es lo que sucede? Estás en la comunión de los santos. Estás en un lugar seguro, en un lugar donde la presencia de Dios está, la oración de los santos está sobre ti, sobre tu vida. Amén. Y número 5, cuando hay tribulación en tu vida, entonces puedes buscar de Dios, dependes de Dios, sabes que eres débil y que tienes que depender de las cosas de Dios. Amén. Entonces, la Escritura nos dice que nosotros entonces somos la iglesia, la congregación de los santos. Y es la mención, es como Pablo se refiere a la iglesia, se refiere como la congregación de los santos. Y hace mención en la Escritura entonces de esto. Número 3, dice la Escritura que nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Vayamos a 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice la Escritura, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces la Escritura dice que nosotros somos el pueblo de Dios. Amén. Entonces hemos sido apartados para ser el pueblo de Dios. Pertenecemos solamente a Dios. Romanos capítulo 9, versículo 25, dice la Escritura, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Nosotros no éramos pueblo, pero hemos venido a ser pueblo porque hemos sido lavados, comprados por la sangre de Cristo Jesús y entonces somos el pueblo de Dios, hemos sido apartados para Dios. Amén. Y ahí mismo nos da el punto número 4, que dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ahí mismo en ese versículo nos dice que nosotros entonces somos los sacerdotes de Dios, los sacerdotes de Dios. Amén. Entonces dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Entonces, el sacerdocio es de los creyentes. La palabra de Dios no enseña un sacerdocio como los sacerdotes del Antiguo Testamento, que eran hombres que eran apartados, era toda una tribu apartada, la tribu de Leví, ¿verdad?, para ser los sacerdotes de Dios. En la iglesia no existe eso. ¿Por qué no existe eso? Porque dice la Escritura que los sacerdotes son los creyentes. Los sacerdotes somos todos nosotros. No hay un hombre o no hay hombres apartados para sacerdocio. Lo que la Escritura menciona es que hay hombres apartados para ser pastores, pero nunca hace mención en la Escritura que los hombres son apartados para ser sacerdotes, sino que los llamados por Dios para predicar la palabra de Dios los describe con estos nombres que son para la misma persona: pastor, anciano o obispo. Es para la misma persona y eso es para el pastor. En otras palabras, yo, como pastor de esta congregación, soy el pastor de esta congregación, soy el anciano de esta congregación y soy el obispo de esta congregación. Cada nombre, cada título, solamente hace referencia a parte de mi función en la iglesia, ¿sí? Entonces, los pastores tienen diferentes aspectos en la función que hacen dentro de la iglesia. Son pastores, son ancianos y son obispos. El punto que quiero hacer ahorita es de que el pastor entonces, los pastores no son solamente los sacerdotes de la iglesia. Ese concepto no existe en la Biblia, no existe en la iglesia, sino que los sacerdotes, ¿quiénes son entonces? Todos ustedes, los creyentes en Cristo Jesús, son sacerdotes
de Dios, nación santa, apartados para servir a Dios. Amén. Vemos entonces una última descripción. Vayamos entonces a 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Amén. Entonces, la Escritura aquí está hablando de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la congregación de los santos, es el pueblo de Dios, son los sacerdotes de Dios. En la iglesia hay diversidad. Ahora, en la sociedad hablan acerca de diversidad, ¿verdad? Por ejemplo, habla acerca de que hay mucha diversidad porque hay gente de todos colores, ¿verdad? Hay afroamericanos, hay asiáticos, hay latinos, hay anglos, y entonces habla de la diversidad que hay en la cultura, ¿sí? Y muchas veces pensamos que cuando se refiere a la diversidad de la Escritura, se refiere a eso dentro de la iglesia, pero realmente la Escritura no pone mucho énfasis en el color de la piel de la persona, o dónde viene. Eso no es importante para la palabra de Dios, sino lo importante para la palabra de Dios es que nosotros hemos sido redimidos por Cristo y a todos nos ha hecho parte de un solo cuerpo. Pero sin embargo, siendo parte de un solo cuerpo, hay diversidad entre nosotros. Y la diversidad que hay entre nosotros tiene que ver con nuestros dones, con los dones que hemos recibido del Espíritu Santo. Y como parte del cuerpo de Cristo, entonces nosotros debemos de usar esa diversidad que hay dentro de la iglesia, para el servicio de la iglesia, para el beneficio de la iglesia y para que de esta manera nosotros sirvamos a Dios y glorifiquemos a Dios. En otras palabras, debe de haber unidad dentro de nosotros, un solo espíritu debe estar en nosotros, todos un mismo sentir, una misma manera de pensar, no porque seamos robots que vamos a pensar todos por igual, no está hablando de eso, sino que está hablando de que todos tenemos la mente de Cristo. Y para tener la mente de Cristo tenemos que entender la Escritura. Si tú no entiendes la Escritura, entonces tú no tienes la mente de Cristo. La única manera como tú puedes tener la mente de Cristo es cuando tú y yo entendemos la Escritura. Y si nosotros entendemos la Escritura, la estudiamos, la leemos, la estudiamos, la meditamos, entonces nosotros comenzamos a pensar de acuerdo a Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Nuestras decisiones, nuestros deseos, nuestros planes, nuestras acciones, todo está dirigido de acuerdo a la mente de Cristo, porque todo es filtrado a través de esto, su palabra. Entonces no tiene que ver con nuestros gustos, no tiene que ver con nuestros deseos personales, sino que tiene que ver con la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que se haga en su iglesia. Nosotros somos diversos, tenemos diversidad de dones, sin embargo todos pensamos de la misma manera, porque tenemos la mente de Cristo, para entonces funcionar como el cuerpo de Cristo y para darnos cuenta que cada uno es importante dentro del cuerpo de Cristo. Porque la Escritura comienza diciendo, continuemos leyendo, en el versículo 14 dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso.
Entonces la diversidad que hay dentro del cuerpo tiene que ver con los planes de Dios, con el plan de Dios. No tiene que ver con nuestros deseos. Entonces nosotros pertenecemos a este redil y como redil somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, hemos sido apartados, somos santos, somos los sacerdotes de Dios, somos el pueblo de Dios para servirle a Dios, y entonces nosotros tenemos una función dentro del cuerpo. Por lo tanto, todos somos importantes dentro del cuerpo. Cuando uno de nosotros nos falta, entonces como cuerpo estamos incompletos, porque uno de ustedes no está aquí. Es por eso importante entender que la comunión de los santos es esencial, es parte de nuestra santificación, es lo que nos ayuda a mantenernos en los caminos de Dios. Entonces, el faltar a la congregación, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos desconectando del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo entonces no está funcionando correctamente. ¿Entienden? Lo ponemos de una manera práctica. Supongamos que el próximo domingo todos los músicos deciden no venir por diferentes razones. Y todos nosotros llegamos a la congregación para adorar a Dios, y resulta que los músicos no están. La pregunta es, ¿nos harían falta o no nos harían falta? Alabaríamos a capela, pero ¿sería lo mismo? ¿Estaríamos a gusto? No, nos van a hacer falta. ¿Por qué? Porque si lo miramos humanamente decimos, bueno, son músicos, pero realmente si no están, pues que no estén, nosotros cantamos a capela. Sí, pero aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando del cuerpo de Cristo. Como parte del cuerpo de Cristo, ¿nos van a hacer falta? Sí, claro. ¿Sí? O si, por ejemplo, el próximo domingo ninguno de los ujieres viniera y decidiera no venir ninguno de los ujieres, ¿quién te recibe en la puerta? ¿Quién te da el boletín? ¿Quién te dice, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo la has pasado? ¿Sí? Nos hace falta, ¿verdad? Entonces, así cada uno de nosotros somos importantes. Todos somos importantes. Ahora, si no llegamos a tiempo a la adoración, si venimos tarde, venimos en diferentes tiempos a la adoración, nos sigues haciendo falta. ¿Por qué? Porque desde la primera canción de apertura al servicio, a la primera oración de invocación que se le llama, donde hablamos de la presencia de Dios en este lugar y que hemos venido a adorar, y tú no estás faltando al cuerpo de Cristo, estamos incompletos. El cuerpo de Cristo no está adorando en su plenitud, ¿verdad? Y después, si vienes más tarde, has perdido cosas dentro de lo que el Espíritu de Dios está haciendo dentro del cuerpo de Cristo. Entonces es muy importante entender que ser miembros de la iglesia significa que hemos sido apartados por Dios para tomar una función, hacer una función para Él, vivir para Él, ser de Él. Somos apartados de Él para entonces adorarle a Él y servirle a Él. Porque si nosotros somos sacerdotes, que es lo que hemos visto ya en otros mensajes, ¿qué significa ser sacerdotes? ¿Cuál es la función de un sacerdote? Interceder, servir, ¿verdad? Un sacerdote es, si lo hablamos desde el punto de vista secular, ¿un sacerdote es un empleado o es un miembro nada más, una persona que viene a atender, a ser parte de algo? ¿Cómo lo describirían ustedes a un sacerdote? Su función. Supongamos que todos ustedes son, bueno, no suponemos, es lo que la Escritura dice, son sacerdotes. Pero si ustedes vienen tarde como sacerdotes y le fueran a pagar por ese servicio, ¿recibirían su pago completo? No, ¿verdad? ¿Por qué? Llegaste tarde, ¿verdad? Es como cuando vas al trabajo. O llegaste tarde, te descuentan las horas que llegaste tarde o el día, ¿verdad? Te regañan o te dicen, ¿sabes qué? Vas a perder el trabajo si vuelves a faltar, ¿sí?
Ahora, lo que nosotros no entendemos es de que como sacerdotes tenemos una función que cumplir en la iglesia, y es la de adorar a Dios. El problema en la iglesia es que nadie nos corre, no nos están pagando, nadie nos dice no te voy a pagar esta semana, ¿verdad? Entonces nosotros asumimos que está bien llegar tarde o está bien faltar, pero no es así. Dentro del cuerpo de Cristo, nosotros somos sacerdotes que venimos a servir a Dios. Entonces, llegar tarde significa que estás llegando tarde a tu trabajo. Y tu trabajo no es, fíjense bien, tu trabajo no es de que tú entres por esa puerta y vengas aquí y te sientes y vienes preocupado, vienes con cargas, vienes con problemas, tienes problemas en tu corazón y vienes y le dices, Señor, ayúdame, necesito de ti, Señor. Me siento solo, me siento así, me siento asá, y te pones las quejas y pides y ayúdame. No, esa no es la función del sacerdote. Si un sacerdote viene así, está descalificado, porque no está sirviendo a Dios. Un sacerdote debe de venir como preparado. Quiere decir que ya se puso a cuentas en la casa con el Señor. Si tenía un problema, ya se lo trajo a Dios. Y ya le dijo, tengo este problema, Señor, ayúdame. O mira este pleito que traigo con mi esposa, mi esposo. Vamos a hacer las paces, ayúdame a hacer las paces con ella y con él porque tengo que ir a servirte. Quiere decir que ya desde allá vienes preparado. Cuando entras aquí, entras a servir al Señor. ¿Y cómo vas a servir al Señor? Tú dices, yo no soy el pastor, yo no toco allá arriba, no canto. ¿Cómo voy a servir al Señor? Vas a servir al Señor con tu adoración. Con tu adoración estás sirviendo al Señor. Cuando tú vienes y comienzas desde el principio en la adoración, tú estás conectado con Dios, adorándolo a Él, glorificándolo a Él, agradeciéndolo a Él. Tú le estás mostrando a Dios el corazón del pueblo. Tú le estás mostrando a Dios el corazón de su pueblo. Y tú le estás diciendo a Dios, tu pueblo, Señor, te ama. Tu pueblo, Señor, te honra. Tu pueblo, Señor, te glorifica. Tú le estás mostrando a Dios cómo su pueblo viene a adorar a Dios. Porque tú eres el pueblo y tú eres el sacerdote que intercede por el pueblo y que trae al pueblo a adoración. ¿Entiendes? ¿Me estoy explicando la importancia de entender eso? Cuando yo vengo acá, quizás tú puedes pensar, bueno, es el pastor, es su trabajo. Tiene que cantar, tiene que levantar las manos, tiene que llegar temprano, tiene que hacer todo eso. No, hermanos, les vuelvo a decir, ese no es el punto. El punto es de que soy cristiano, que he sido redimido, lavado con la sangre de Cristo. El punto es que estoy agradecido con Dios por lo que Dios ha hecho en mi vida. El punto es de que yo soy sacerdote del Señor, no pastor, sacerdote del Señor, que vengo a adorarlo y que vengo, Señor, a dejar a un lado mis cargas y mis problemas y decirle, ahorita lo más importante eres tú, Señor, servirte a ti, ensalzarte a ti, decirte a ti que tú eres lo más importante, lo más grandioso, lo más hermoso que puede haber. No hay nada más importante, ninguno de mis problemas es más importante que tú. Ninguno de mis sentimientos es más importante que tú. Tú eres todo, mi Dios, y vengo a servirte a ti. ¿Cómo vamos a interceder si venimos todos con problemas? No podemos interceder por los otros. Pero si tú vienes entendiendo, hey, yo soy pueblo de Dios, soy santo, soy sacerdote de Dios, tengo una función, vengo a adorar a Dios, y eso es lo más importante que puede haber. Entonces yo soy quien puedo interceder por el que está en necesidad. Amén. Ahora piensa esto, si tú entiendes eso, yo entiendo eso, y si tú lo entiendes somos dos, y si el otro hermano lo entiende somos tres, y la otra hermana lo entiende somos cuatro, somos 5, somos 6, somos 20, somos 30,
Qué hermoso 30 sacerdotes adorando con ese entendimiento en su corazón. Pero si nada más hay uno o dos que lo entienden así, y los demás están en ese sub y baja, de que se sienten así, de que traen esta carga, de que tienen este problema, de que tienen aquella lucha, que no entienden quiénes son en Cristo Jesús. Entonces la carga es muy dura y Dios no es glorificado. ¿Cómo se va a glorificar Dios con eso? Dios se glorifica cuando tú vienes y le dices, Padre, traigo un dolor que no aguanto, físico. O le dices, Padre, traigo un dolor espiritual, moral que no aguanto. Pero ¿sabes qué? Esto lo voy a dejar a un lado para solamente adorarte a ti. Ahí Dios se glorifica. Ahí Dios se glorifica. Porque tú, lo débil, se está haciendo, sometiendo a Dios, y Él se está haciendo fuerte, poderoso. Tú le estás mostrando fe a Dios y le estás diciendo, tú eres un Dios verdadero, poderoso. Que esto que traigo es insignificante. Esto no es nada para ti, Señor. Yo confío en que tú te vas a encargar de eso. Dice la Escritura, buscar el reino de Dios primero y todo lo demás viene por añadidura. Quiere decir que Él se encarga de todos tus problemas. Entonces, nosotros tenemos una función que hacer como sacerdotes. Cada vez que vengan, cada domingo que vengan, recuérdense eso, recuérdense, mírense en el espejo antes de salir de la casa y recuérdense quién soy yo en Cristo Jesús. No escuchen las mentiras de Satanás, no escuchen las mentiras del mundo, no escuches las mentiras de tu propia mente. No dejes que te engañes a ti mismo, sino cree lo que la palabra de Dios dice. Y mírate al espejo y di, ¿quién eres tú en Cristo Jesús? ¿Quién eres? Dime, ¿quién eres tú en Cristo Jesús? El pueblo de Dios, congregación de los santos, sacerdotes, redimidos. Wow, ese es quien soy yo. No lo que mi mente o el enemigo o el mundo dice quién soy yo. Es lo que la Escritura dice quién soy yo. Por lo tanto, entonces yo voy a salir a servir al Señor. A servir al Señor. Dice la Escritura que dejemos que la paz de Cristo, ¿qué? Gobierne nuestros corazones. Fíjate bien, deja que la paz de Cristo gobierne tu corazón. Quiere decir que hay veces no tienes paz porque no dejas que la paz de Cristo gobierne tu corazón. ¿Verdad? Porque ahí no está diciendo que la paz de Cristo, no está haciendo una declaración, no está diciendo que la paz de Cristo gobierne tu corazón, no dice eso. Dice, deja, permite que la paz de Cristo gobierne tu corazón. Porque si la paz de Cristo no gobierna tu corazón es porque tú no lo permites, ¿verdad? ¿Y qué dijimos que es gobierne? Que sea un árbitro entre... ¿Y un árbitro entre qué? ¿Por qué un árbitro? Que sea un árbitro en tus pensamientos. Deja que la paz de Cristo sea un árbitro en tus pensamientos. Cuando vienen tus pensamientos y tú dices, yo no sé, yo no puedo, yo me siento mal, pobrecito de mí, la paz de Cristo, que es el árbitro, entra y te dice, tú sí puedes, tú no eres pobrecito, tú eres un hijo de Dios, tú tienes a Cristo en ti, por lo tanto entonces está en paz. ¿Entienden? Entonces, mismo concepto de
ahorita la palabra. Deja que la palabra, dice, la segunda parte de ese versículo de Colosenses dice, y que la palabra de Dios llene tu vida, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios llene tu vida y sepas quién eres en Cristo Jesús. Sepas que tú eres una persona muy importante dentro del cuerpo de Cristo. Para concluir, miren lo que sigue diciendo en el versículo, vamos a seguir en el versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se trata con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ahora, quiero que entiendan esto. Nuestras preocupaciones en este mundo no tienen que ver nada con lo que la Escritura está hablando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nuestras preocupaciones son si estamos gordos, si estamos viejos, si estamos feos, si se me cayó un diente, si me saludaron o no me saludaron, si me quieren o no me quieren, si me puedo comprar una casa o no, si puedo tener un carro o no. Esa es la preocupación de nosotros, ¿verdad? Entonces, muchos pueden decir, ya ven, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelan con él. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo digo, ay, me siento pobrecito porque estoy muy gordo, todo el mundo va a decir, pobrecito pastor, está gordo, no coma, ya no lo voy a invitar a los tacos. Obviamente no está hablando de eso. ¿Saben de qué padecimiento está hablando aquí? Cuando padecemos por Cristo. Cuando alguien viene y diga, me corrieron del trabajo. ¿Y por qué lo corrieron, hermano? Porque hablé de Cristo. Y vino el patrón y me dijo, tú estás hablando mucho de Cristo para Juárez. Oh, ese sí es dolor. Ese sí es problema. Y me compadezco contigo. ¿Entienden? ¿Qué te pasó? Me insultaron, me dieron un golpe. ¿Por qué te dieron un golpe? Por Cristo. Porque le estaba hablando del amor de Dios y se enojó y me dio un golpe. Porque me insultaron. Esos son los padecimientos que está hablando. Nosotros no lo sufrimos eso, hermano. Pero ¿qué de los que mueren por Cristo? Los que pierden a un familiar por Cristo. Ese es el punto aquí. Entonces, hermanos, todos nosotros somos importantes y todos nosotros nos debemos de apoyar y amar unos a otros. Pero aún más cuando estamos haciendo el trabajo y estamos sufriendo por Cristo. Cristo es quien nos causa, es la causa de nuestros dolores. No nuestras fobias, no nuestras traumas, no en nuestras decisiones. ¿Sí? ¿Por qué estás así? Porque gasté mucho dinero. Es tu decisión. ¿Por qué te metiste en eso? ¿Sí? No, solamente Cristo es lo más importante. Amén. Amén. Así que es mi oración que ustedes se fortalezcan en la palabra, que ustedes entiendan quiénes son en Cristo Jesús y lo victorioso que ustedes deben de vivir
siendo que ustedes son el cuerpo de Cristo, que hacemos la diferencia en este mundo. Tú eres la sal, la luz y la sal de este mundo, para tocar las vidas de gente alrededor de ti con la verdad de Dios. Tú eres quien vas a transformar las vidas de otra gente, llevándole el amor de Cristo, el Evangelio a esas personas. Hay un autor, que ahorita no recuerdo su nombre, que dice: el amor de los cristianos es el adorno del Evangelio. El amor de los cristianos es el adorno del Evangelio. Cuando tú muestras el amor de Cristo, quién eres y lo que Él ha hecho por ti, y tú predicas el Evangelio, tú estás adornando ese mensaje, y la gente te mira y dice: esta es una persona victoriosa, es una persona diferente. Porque mira cuánto amor, mira qué pasa ahí en él o en ella. ¿Por qué es diferente? Porque tiene a Cristo Jesús. Amén. Por tu gracia, hablando la verdad en amor.